Hola a todos, les saluda el paraguas londinense. Hoy desde Elephant and Castle, jornada bien calurosa. Miren, estoy aquí en manga corta. Pero bueno, ustedes sabrán que el verano aquí dura muy poco. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, como les había prometido en el capítulo 2 del canal, hoy estamos aquí en Elephant and Castle, en uno de los barrios más latinos de Londres. Les voy a mostrar un poco, les voy a contar un poco de la historia y también mostrarles los lugares donde compro mis cosas, que los latinos también pueden venir a comprar, que hay de todo, encontrás de todo. Así que le doy un paseo por Elephant and Castle. Elephant and Castle es un importante cruce de vías situada en el distrito londinense de Southwark, en el sur de Londres. Como verán, recibe el tráfico procedente del sudeste de Londres que conectan con el sur de Inglaterra. Esta carretera que ven atrás es la A2, que sería la New Kent Road. ¿Okay? También conecta con el centro de Londres. Voy a dar un poco la vuelta acá. Esta es la London Road que conecta directamente con el centro de Londres. Es un punto estratégico de la ciudad que conecta al sur, al sudoeste y al centro de Londres. El nombre parece derivar de una posada así llamada que había en el sitio alrededor del 1760. No sé si ven ahí donde está, en esa esquina, ahí sería la posada. Creo que ya no existe más, ahora son casas particulares. Solamente se mantuvo el pub que está en la esquina. Otra de las teorías o mitos que se dice es que el nombre de Elephant and Castle es una corrupción de la infanta de Castilla, que puede referirse a cualquiera de las princesas españolas vinculadas con la historia inglesa, como Leonor de Castilla y María, la hija de Felipe III de España. Anteriormente, el área fue ocupada por herreros y cuchilleros. El emblema del gremio muestra un elefante con un castillo, en realidad un carruaje howdah, en su parte superior. El howdah, que proviene del hindi, es un compartimiento situado sobre el lomo de un elefante u ocasionalmente sobre algún otro animal. Fue usado a menudo en la antigüedad con diversos propósitos, entre los que destacan el de símbolo de prestigio llevando gente importante. El marfil del elefante indio se usaba para fabricar el mango de los cuchillos en The Cutters Company en el siglo XIII. También para los amantes del cine, hubieron varios ex residentes de la zona muy famosos como Charles Chaplin, Michael Caine, que nacieron y crecieron en esta zona. No sé si pueden ver atrás mío, acá se ve el London Eye, para que sepan que estamos en la zona 1 de Londres. Y acá empieza el centro prácticamente de Londres. Detrás mío, como verán, está ubicado el elefante y castillo, el famoso elefante y castillo, que fue removido ahí. También estaba el centro comercial. El famoso centro comercial fue inaugurado en el año 1965 y fue el primero cubierto de Europa. Tenía 120 tiendas y 3 plantas, y también tenía un parking subterráneo. Lastimosamente el centro comercial cerró sus puertas y fue demolido para construir nuevos edificios en la zona. Los comerciantes que estaban ahí ubicados, al final, después de muchas peleas, muchas protestas, los reubicaron en Elephant Park, que luego les muestro, en la zona donde movieron la nueva estatua del elefante y el castillo. Esta es una foto antigua del lugar, como lucía el elefante y el castillo en el shopping center hace unos años atrás.
Bueno, este es el Castle Square, como podrán ver acá arriba, si pueden ver. Aquí donde mudaron ya está el elefante ya reformado, pintado como nuevo. Bueno, si pueden ver detrás mío está la estación de tren de Elephant Castle. La otra vez les mostré la estación de metro de Underground. Esta es la estación de tren, también que conecta al sur de Inglaterra y a varios lugares de Inglaterra, especialmente para el sur de Inglaterra. Les voy a mostrar un poco. Aquí hay varios restaurantes, lugares para latinos especialmente. Encontrás de todo detrás mío. Si ven debajo de las vías del tren, desde el puente, hay muchas tiendas latinas. Bueno, esto de hablar de historia ya me dio hambre, así que di una paradita en un local de Colombia para comer unas empanadas colombianas. Miren lo que es esto. Está buenísimo. Bueno, como verán acá hay tiendas latinas y encontrás de todo. Ay, los dulces de guayaba, mira qué rico. Harina para hacer arepas. También hay lugares que venden harina las arepas congeladas. Miren. ¿Ves? Acá para los amigos colombianos y venezolanos, las arepitas que yo aprendí a hacer y ya creo que lo hago mejor que un venezolano. Encuentran de todo aquí. Bueno, también pueden encontrar todo tipo de dulces y comidas típicas de Colombia. Están los buñuelos aquí, como ven, riquísimo. Bueno, estamos dando una recorrida por el lugar, donde puedes encontrar de todo. Eso está debajo mismo de la estación al lado de la estación de tren de Elephant Castle. Y acá encontráis, la gusto pues escuchar gente hablando en español. La verdad que me siento mucho como en casa aquí. Bueno, como verán, aquí le hacen un recorrido. Acá hay más restaurantes del otro lado de la calle. Si ven, hay restaurantes colombianos, ecuatorianos, de todo, bien latino. Y la comida está buenísima. Un plato en un restaurante, por decir, un bife con arroz. Sé que a los colombianos les gusta mucho el arroz. Cuesta aproximadamente entre 10 a 12 libras, pero el plato es bastante grande. Miren por acá. Es bastante grande, o sea que con un plato de eso ya te llenas y uno come todo el día prácticamente. Así que es recomendable que vengan acá a comer. Así que si pueden, dense una pasada por esta zona Elephant cuando vengan a Londres de visita, de vacaciones, lo que sea, o a vivir. Bueno, esto sería el Castle Square, que es donde removieron los comerciantes del antiguo shopping center. Entonces aquí están todas las tiendas, les removieron todo aquí. Voy a dar un paseo por dentro. También donde movieron el elefante, como lo había mostrado anteriormente, que es el símbolo de esta zona. Bueno, como verán, aquí hay tiendas de ropa de todo tipo. Y hicieron como un shopping center en una plaza. Está muy lindo todo esto. Y por supuesto el elefante no puede faltar, que es el símbolo de la zona. Voy a dar un paseo por aquí. Bueno, un día como hoy, que hay sol y todo eso, está muy lindo para estar aquí afuera. Miren lo que es. El lugar está increíble, la verdad. Hicieron como una mezcla de shopping con un parque detrás. La verdad que está excelente. Bueno, ahora vine un poquito más al sur, que esta sería la Olken Road. Acá también encontrás varios productos latinos. Vine porque necesito hacer unas compritas, así que les recomiendo también esta zona, que hay muchos lugares latinos para comprar lo que sea. Si necesitan arepas, la harina para la arepa, cosas así, o todos los productos latinos pueden encontrar por aquí. Bueno, como verán, acá vengo de compras a hacer mis cosas.
Hay productos de todo tipo, mexicanos, colombianos y por supuesto yo que tomo el tereré, vengo a comprar las hierbas por acá y miren lo que hay detrás mío. Para los amigos argentinos, los alfajores que están riquísimos. Yo creo que esto del canal me hace engordar otra vez, mucha comida. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen algún comentario pongan aquí abajo, no se olviden de suscribirse a mi canal. Si tienen alguna historia de Elephant, los latinos especialmente, si pueden comentarme aquí, si de repente algo que me olvidé, alguna recomendación que tengan, no se olviden, pueden escribir sus comentarios aquí. Bueno, para el siguiente capítulo hay viaje incluido, no se lo pierdan. Como diría el gran Pipino Cuevas, les quiero. ¡Chau!